Hola, espero que andes bien. Bueno, hoy vamos a seguir un poquito más con el PLC OnRON y ver un poquito más de herramientas, ¿sí? Ya en las clases pasadas estuvimos trabajando con algunas herramientas como para poder hacer algunos proyectos, ¿eh? Y la idea es incorporar, vamos a trabajar sobre la memoria, sobre una parte de la memoria. Si la vez pasada hemos trabajado sobre algunos sectores de memoria y hoy nos toca ver, a veces nos pasa que tenemos que guardar un dato en memoria, ¿sí? Un número, por ejemplo. Si uno podría decir, bueno, yo quisiera, eh, supongamos, tener un proceso donde haya un contador y yo quiera modificar la cantidad de botellas que tienen que pasar para que haga un determinado proceso, o el quilaje, o cuando uno hace pesar algo y necesita modificar ese valor, o inclusive a veces una medida que me da un instrumento como un caudalímetro, temperatura, y yo necesito ese dato, tomarlo y guardarlo. ¿Para qué? Para usarlo en parte del proceso. Entonces lo que vamos a ver hoy es lo que se conoce como Data Memory, ¿sí? O DM, que es la forma de acumular o guardar un valor, en el cual vamos a ver que hay sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. Y bueno, vamos a comenzar para ver. La idea es, bueno, usamos siempre el CP1L. La idea un poquito es, vamos a ver las formas posibles y les voy a tirar una forma. La primera que vamos a hacer es una forma errónea porque ahora, bueno, van a ver lo que sucede. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que yo tenga un sensado, una señal en un contacto. Podría ser tranquilamente un sensor o inclusive un pulsador o una pantalla. Así uno podría acceder a través de una pantalla. Y vamos a suponer que utilicemos la entrada 0.00 del PLC. Aceptamos. Bueno, le vamos a poner nombre. Y vamos a usar como módulo de almacenar en la memoria, ¿sí? Vamos a hacer un clic y la forma de registrar es para una suma, o sea, para agregar más. Si uno tuviera que ir apretando un botón y ir agregando variables o un sensor que vaya contando y la opción es más. Vamos a un espacio y lo vamos a asignar a un espacio en memoria, ¿sí? Lo vamos a llamar D y le vamos a asignar a la memoria número 0, ¿sí? Ahí es donde vamos a dejar acumulado el dato, ¿está? Ponemos aceptar y vamos a ver ahí que ya tenemos una forma de guardar estos datos, ¿eh? ¿Cuál es el problema que vamos a encontrar? No, bueno, vamos a simularlo para que ustedes lo vean, ¿eh? Vamos a hacer una simulación. Recuerdan, para las simulaciones dos posibles. Una posibilidad era ir directamente a Switchbox, o la otra es sobre acá apretar Control J y Control K. Entonces vamos a suponer que yo quisiera acumular una variable, un 1, en incrementar 1 en este espacio de memoria, ¿sí? Entonces, o vamos a suponer que pasara un producto y cuando pasa lo tiene que contabilizar para después ser utilizado en alguna parte, ¿eh? Entonces, bueno, Control J, ¿sí? Y Control K corta, ¿sí? Si ustedes prestan atención, no sumó 1. Fíjense que, vamos a ver, vamos a la flechita para que ustedes vean, hizo un incremento muy grande. No sé si habrán prestado atención, pero cuando yo aprieto Control J, ¿sí? El número comienza a subir. Miren, Control J, Control K. Esto es muy común que nos pasa en electrónica, que cuando a veces uno hace con una compuerta digital o con alguna cosa y hace un pulsador, ¿qué es lo que sucede? Normalmente nos pasa que cuando uno presiona el pulsador, típico de cuando uno está experimentando con electrónica, me cuenta 2 o 3 veces como un error, ¿sí? ¿Esto es por qué? Porque justamente es a veces el pulso S1 es tan rápido la lectura, obviamente la del PLC como un microcontrolador, ¿no? Hace una lectura tan rápida, que lo cuenta varias veces, ¿eh? O sea, cuando uno cerró el pulsador, él lo que hizo fue una lectura de todo el proceso y lo hizo de forma tan rápida, como lo hace un microcontrolador, como lo hace un microprocesador, que tira un montón de lecturas, ¿sí? Y hay un error. Entonces, nosotros los electrónicos a veces, para poder solucionar eso, hay varias maneras, ¿sí? Muchas veces uno en un pulsador agrega un capacitor o una resistencia, ¿sí? Un sistema, digamos, de forzado. Y la otra es decirle al PLC que solamente tome
el pulso ascendente. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Quiere decir que si yo tuviera un tren, digamos, yo tengo pulsado el botón, no me tome como un tren de pulsos de unos, 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 ¿sí? Simplemente que me toma el ascendente y hasta que no vuelva a descender y vuelva a ascender, no me va a contar, ¿sí? Entonces la manera de hacerlo es, vamos a hacer la siguiente manera. Siempre que tengamos esas dificultades en cualquier automatismo donde de pronto me cuente varias veces una caja, un producto, o que cuando yo apriete la pantalla, el operario apriete una pantalla para que haga sumar, supongamos, no sé, una estación de servicio, imaginemos que la persona quiere que le ingresen determinada cantidad de plata o determinada cantidad de litros y presiona. ¿Sí? Si dejara presionado, uno puede decir, bueno, que cuente un montón de litros, pero también uno podría decir que cada vez que presiona una vez, lo cuente. Bueno, para eso se hace de la siguiente manera: se elige una entrada, vamos a elegir, vamos a salir de simulación porque obviamente no se puede agregar nada, ahí. Vamos a poner otra entrada, 0.01 por ejemplo, que me va a permitir usar otro, no voy a usar el mismo, podría usar el mismo, pero para este caso, para dar un ejemplo, vamos a usar otro. Y acá viene lo que no veníamos aplicando. Acá en la opción detalles, si ustedes prestan atención y hacen un clic, dice diferenciación, ninguno está siempre así, pero yo puedo decir que solamente seleccione cuando es de forma ascendente o descendente. O sea, cuando aprieto el botón va a contar y no va a volver a contar hasta que suelte ese botón y vuelva a apretar. Entonces vamos a poner ascendente, aceptar, y fíjense que aparece con una flechita hacia arriba. Esto lo tienen casi todos los PLC, inclusive el logo también lo tenía, ¿sí? O tiene la opción descendente. Bueno, vamos a usar el bloque, otro bloque para sumar, por ejemplo, más, si quisiera restar es menos, y dividir o multiplicar exactamente lo mismo. Espacio, vamos a asignar a otro espacio de memoria, por ejemplo, ya usamos el de 0, vamos a usar el de 1, y automáticamente aceptar y aceptar. Bueno, presten atención que parece que quedó igual, simplemente que ahora va a contar uno solo. Esta es una posibilidad que las hay. ¿Hay otra forma? Sí, hay otra forma, que es la siguiente, es vamos a elegir otro contacto, vamos a elegir 0.03, aceptar, fíjense que no importa casi sea ascendente o ascendente, y lo que me permite Onron es una herramienta más para evitar este problemita. Entonces apretamos acá, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a arrancar con el arroba, como es una suma, es más, espacio, y le vamos a poner otro espacio de memoria. Ya usamos el de 0, de 1, vamos al de 2. Vamos a guardar toda la información que entra acá al espacio de memoria de 2, o el de M2. Aceptar, aceptar. Bueno, entonces acá tenemos las tres posibilidades. La primera no la aconsejo, simplemente porque puede tirar falsos errores o falsas cuentas, y digamos a la hora de generar una pantalla, como vamos a ver más adelante, que el operario trate de cambiar y que en este error. Ustedes miran, ¿y esto para qué me sirve? Para guardar este dato en una memoria. A veces uno necesita cambiar procesos. Entonces, bueno, vamos a simularlo para que ustedes vean la diferencia. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a pararnos sobre este y vamos a entrar control J y control K para sacar. Y fíjense la cantidad que contó. Ahora vamos a ir acá y vamos a apretar control J, control K. Fíjense que contó uno solo, ¿ven? Si yo quisiera dar vuelta con otro, control J, control K. Ahí contó 2. Ahí quedó guardada la variable 2. Porque obviamente es una suma, si no serían números negativos. Si fuera una resta. Vamos a probar este ejemplo. Control J, ven que sumo uno solo. Control K, y tengo que volver a apretar control J, control K. Bueno, fíjense las posibilidades que hay para poder asignar una variable. ¿Qué otra cosa queremos? Bueno, muchas veces queremos esto volverlo a resetear. Imaginemos que volvamos de vuelta al surtidor de combustible, donde el operario ingresa o la cantidad de dinero o litros. Vamos a suponer que quisiera ingresar, no sé, 10 litros de combustible, por ejemplo. Va a ingresar en esta variable 10.
y bueno, va a arrancar el proceso, va a arrancar la bomba, seguramente habrá una lectura de un caudalímetro y una comparación que después vamos a ver. Vamos a comparar este valor con el valor deseado con el que tengo y obviamente poder parar el proceso. Pero si uno presta atención, cuando vuelve a sacar el surtidor, tiene que volver a cero. Bueno, entonces muchas veces necesitamos todas estas variables volverlas a poner a cero, ¿sí? O desde un botón o simplemente de algún sensor. Entonces vamos a poner ahora cómo podemos volver a resetear a cero esto. Entonces vamos a ir acá, vamos a usar otra entrada. Vamos a ponerle acá. Vamos a poner, por ejemplo, 0.02. No la usé, Vamos a 0.2, la entrada 2 del PLC. Vamos a aceptar. Y vamos a colocar digamos, forma un nuevo bloque, sí, que se va a llamar mob. El bloque se llama mob, con B corta, así, mob, que es de mover, yo quiero mover, ¿sí? Espacio, numeral shift arriba del 3, y acá al número que yo quiero llevar, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo quiera volver a resetear, volver a cero esos números, podría ser 0, podría ser 1, 2, 12, lo que uno quisiera, ¿no? Pero normalmente uno desea que mover el dato a la parte 0, ¿sí? Al número 0. Espacio, ¿y quién quiero yo, por ejemplo? Vamos a suponer que yo quisiera ahora que de 0, cuando yo apriete este pulsador, este me lo vuelva a 0. O sea, yo quisiera que el surtidor, por ejemplo, de combustible, cuando yo apriete botón o cuando introduzca, por ejemplo, la toma o la entrega de combustible, automáticamente al cerrar un sensor, vuelva a 0 lo que el operario puso, ¿sí? Entonces vamos a poner de 0. Bien. Aceptar. Entonces ahí ya me quedó, digamos, yo apretando este pulsador podría hacer. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, puedo agregar otras también, ¿sí? Vamos a suponer, acá, perdón. Acá. Vamos a poner lo mismo, mob, espacio, ¿sí? Numeral, vamos a poner a 0, espacio de 1, de 1 es el otro. Bien, fíjense que quedó unido. ¿Ven que quedó unido acá? Bueno, vamos a agregar otro para borrar el otro. Y le vamos a poner mob, dijimos, espacio, numeral. Vamos a volver a 0. Queremos que vuelva a 0. Y ahora que lo haga de 2, me falta, de 2. De 2. Aceptar. Aceptar. Bien, ¿qué me falta? Completar acá. Vamos a unir. Vamos a unir todo. Bueno, listo. Fíjense que quedaron todos unidos. ¿Por qué? Porque trabajé todo en el mismo bloque. No me fui al escalón de abajo. Fui agregando en el escalón, digamos, en este mismo escalón agregando las salidas, ¿no? Que no son salidas físicas, son órdenes que quiero que mueva, ¿sí? O sea, le estoy pidiendo que mueva a 0. Cuando yo presione esto, quiero que mueva a 0, ¿sí? De 0 a 0 de 1 y a 0 de 2. Podría ser con pulsadores independientes, pero bueno, para fines prácticos vamos a ver. Entonces vamos a simular. Lo primero que nos va a hacer, bueno, nos va a tirar a ver si hay algún error. No hay error. Lo que vamos a hacer es, bueno, ya fíjense que están puestas en los valores que estaban antes. Vamos a control J, vamos a agregarle más por las dudas. Control J, vamos a ir, perdón, control J, control K, fíjense cuánto avanzó. Vamos a este, vamos a agregarle otro, control J, control K, control J, control K, control J, y así podría ir agregando las veces que quisiera. Y acá lo mismo, vamos a hacer control J, por ejemplo, control K. Bien, perfecto. Fíjense, ahora yo me voy de acá y lo que voy a decir es, este está en 3, este está en 6, este está, bueno, en 59.700, ¿sí? Vamos a resetearlo, entre comillas, o sea, lo que no es resetearlo, sino es decir, llevar todo al valor este, que es 0, podría haber puesto 1 y automáticamente todas ponerse en 1 o de forma independiente. Entonces, bueno, vamos control J, vamos a ponerlo sobre acá, control J, sí, control K.
Entonces presten atención que automáticamente todas se pusieron en cero. Bueno, esta es una forma de trabajar con los datos de memoria, ¿sí? Cómo podemos ingresar un dato. Vimos el ejemplo de la estación de servicio del combustible, pero imagínense en la cantidad de cosas. Y la importancia de poder usar en el pulsador, ¿sí? Siempre que tengan estas dificultades en un pulsador, fíjense que esto de usar ascendente, ¿sí? O descendente, el que ustedes quieran, lo mismo. Uno puede necesitar cuando aprieto que cuente, o que al revés, que cuando saco el dedo, o extraigo el dedo, o dejo de censar, cuente, ¿no? Uno elegirá lo que es mejor. Pero bueno, esta es una herramienta más del PLC OnROM. Espero que les haya gustado y bueno, la próxima clase veremos algunas herramientas más. Que tengan buen fin de semana.